Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer podcast de nuestra primera serie sobre propósito. Estamos muy emocionadas y quisimos empezar con este tema porque primero lo queríamos ligar con el podcast anterior, que terminamos hablando un poco sobre el propósito del ministerio, y sería muy chévere que juntos aprendiéramos cómo encontrar ese propósito que Dios nos tiene a nosotros. Exacto. Y empecemos por el que es el propósito, que para mí propósito es entender la razón o cuál es cuál es esa meta que fue lo primero que Dios pensó cuando nos diseñó a cada uno de nosotros, porque todos tenemos, aterricémoslo a un diseñador, a una persona que crea. Yo soy diseñadora de moda, entonces cuando yo hago una prenda, yo digo, esto tiene que funcionar y tiene que servir para esto específicamente. Todo fue estratégicamente pensado y manufacturado para que cumpla eso que yo en un principio quise cuando hice el primer bosquejo. Entonces, eso es propósito. Entender qué fue lo que Dios dijo como, wow, yo la necesito y quiero diseñarla para que cumpla esto. Sí, es ver cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Solamente te creé para que hicieras esto específicamente en la vida de otros. ¿Qué fue lo que Él pensó, ese primer pensamiento, para que tú fueras y estuvieras en este momento aquí sentado escuchando esto? Exacto. Entonces el primer punto que queremos como compartirles es que tu propósito está ligado a lo que en tu corazón le duele y que le duele el corazón de Dios. O sea, para como, sí, porque suena como un trabalengua. Suena enredado. Sí. Pero es entender que si hay algo que a mí me molesta, si hay algo que yo veo en la sociedad, que yo veo en otras personas, por ejemplo, si a mí me molesta la drogadicción, ver que jóvenes se pierden y eso es algo que personalmente duele en mi corazón, eso tiene que ver con el propósito, porque Dios pone sí, como ese aguijón, como ese dolor en tu corazón para que tú hagas algo al respecto. Y es chévere porque no todo el mundo tiene la misma visión, o sea, exacto. A Mapis y a mí nos pasa que somos tan amigas, pero no lo mismo nos duele. Y es ver cómo eso que pone Dios en tu corazón, de solamente a ti te va a doler eso porque quiero que lo veas, nadie más lo va a ver, sino solamente tú lo vas a ver para que tú generes ese cambio. Por eso es importante ver que le duele a tu corazón, que también le duele al corazón de Dios. Desde ahí empiezas como base para poder empezar a buscar tu propósito. El otro punto que queremos compartirles es, no todos estamos llamados a estar en la iglesia, y es algo que hablábamos en el podcast anterior, que es entender que hay unos que salen y hay unos que tienen que quedarse para cuidar a los que lleguen. Entonces, muchas veces encontramos esa frustración de, pero es que si yo no sirvo, o sea, no sirvo en la iglesia, si mi llamado no está dentro de la iglesia, entonces no le estoy sirviendo a Dios. O no tengo propósito. Muchas veces relacionamos la palabra propósito solamente con la gente que está en la iglesia, y eso no es cierto. Hay gente que está llamada a salir a impactar afuera, a salir a traer, y hay gente que está llamada a estar en la iglesia a cuidar a aquellos que traen. Exacto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque en la palabra lo dice en Romanos que todos somos parte de un mismo cuerpo y cada uno es un miembro diferente y cada uno tiene una función diferente, que sería del ojo, y, o sea, empieza a relacionarlo con el cuerpo humano. Entonces veamos que no todos estamos llamados para estar dentro de la iglesia. Y ahí en ese punto súper importante es, no podemos comparar propósitos, no podemos comparar llamados, porque en el momento en el que comenzamos a comparar nuestro propósito, nuestro llamado con otra persona, sí, con otra persona, estamos despreciando el llamado que Dios nos ha dado a nosotros. Y ni siquiera podemos comparar caminos, porque puede que lleguemos al mismo punto, puede que las dos personas, la persona con la que nos estamos comparando, también sea su llamado estar con jóvenes, pero los caminos van a ser totalmente diferentes. De pronto a esta persona la lleve por allá a Marta a estudiar, no sé, ¿sí? Y a ti te deje en casa estudiando. Tenemos que ser muy cuidadosos con ver cuál es el camino que Dios tiene para llegar a ese lugar donde Él nos tiene para impactar.
Exacto, entonces ojo con compararse. Si te comienzas a comparar, va a llegar la frustración a tu vida y va a ser imposible que cumplas lo que Dios quiere que hagas. Bueno, y en el punto 3 va muy relacionado a lo que dice Habacuc 2:3, que estamos plantados y que en el momento preciso va a llegar la promesa que Dios nos ha dado. No tenemos que frustrarnos si en este momento Dios ya nos mostró cuál es nuestro propósito, pero no estamos en el lugar correcto. Y un buen ejemplo es, Dios me llamó a ser misionero por allá en Afganistán, pero no estoy en Afganistán, estoy aquí. ¿Qué estoy haciendo? No te sientas como en una sala de espera. Porque volvió otra vez lo mismo que hablamos en el punto anterior. Llega la frustración de, yo sé que mi llamado y mi propósito está allá, pero estoy a miles de kilómetros de distancia y estoy haciendo una cosa totalmente diferente a lo que va relacionado con mi propósito. O que parece totalmente diferente. Exacto. Entonces, no te sientes en una sala de espera no, es que voy a esperar que Dios me lleve hasta allá. Y cuando esté allá voy a hacer las cosas que Dios me diga. Mentira. Este momento es para prepararte, es para capacitarte. ¿Qué tienes que hacer tú para ser el misionero que Dios tiene pensado que vaya a Afganistán? Porque todo, o sea, recordemos que todas las cosas obran para nuestro bien. Entonces, cada cosa, cada situación, en el lugar en el que estás plantado en este momento, Dios te quiere enseñar algo ahí específicamente, que puede que en este momento no parezca que se relacione, pero que más adelante tú vas a decir, ok, Dios me procesó en este lugar para llegar a aprender esto. Entonces es preguntarte qué puedo aprender en el lugar en el que estoy plantado en este momento. Porque todo es de beneficio para tu propósito. No pienses que, ay no, estoy acá por casualidad. Mentira, es una diosidencia. Revisa qué es lo que puedes aprender tú en el lugar en el que estás plantado en este momento, porque en su debido tiempo va a llegar la promesa que Dios tiene para ti. Exacto. El cuarto punto es queremos como tips. Y es como, ojo, si Dios ya te mostró cuál era su voluntad, ¿qué haces caminando para el otro lado? No podemos hacer un Jonás Challenge. Literal. Porque, o sea, recordemos que Jonás le dijeron, vaya a Nínive, y el hombre cogió para la dirección totalmente opuesta. Y eso es desobediencia. Entonces, quieres hacer las cosas, o sea, muchas veces puede que son muchos factores, puede que tenga miedo, puede que me sienta que no estoy listo o lista, pero si Dios ya te lo mostró, tú eres el que decide cuánto se va a demorar ese proceso. Y eso es lo bonito de Dios, que Dios no te va a decir como, bueno, en este momento estás listo para irte a Afganistán, siguiendo con el ejemplo del punto anterior. En este momento estás listo, te vas. No, porque entonces, ¿dónde obraría la gracia de Dios? ¿Dónde estaría la gloria para Dios? Dios te va a mandar en el momento en el que no tú te sientas listo, en el momento en el que Él dice que tú estás listo para mandarte. Y otro tip, otro bandera que tienes que tener es, no seas insensato. Dios te muestra su voluntad en su palabra. Por eso tenemos que ir al diseñador y al creador a preguntarle cuál es la voluntad de Él, cuál es el propósito que yo tengo. El manual. Tenemos que leer nuestro manual para saber cuál es mi propósito, para qué fui diseñado yo, porque si no tenemos eso claro, entonces cualquier bus nos sirve. Exacto, y me encanta esta parte de Efesios 5:17 que dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Si yo no voy a su palabra, si yo no aprendo a escuchar la voz de Dios, si yo no le bajo a la carne y alimento mi espíritu para poder ser sensible a la voz de Dios, voy a ser insensata porque voy a estar caminando hacia el lado contrario y sin darme cuenta. Y bueno, ¿para qué es el propósito? ¿Tenemos la respuesta para eso, Mapis? Sí, tenemos la respuesta para eso. El propósito es, tú te preparas y haces todo lo anterior y buscas con un solo para qué. Con una sola meta, y es servir al reino de Dios, es glorificar a Dios. Si lo que yo estoy haciendo, así yo sienta que no tiene nada que ver, no lo estoy haciendo para Dios, entonces no estoy cumpliendo mi propósito. Cada cosa pequeña, porque muchas veces pensamos propósito como algo inmenso, voy a cambiar el mundo, pero no, son las decisiones pequeñas, son en el día a día, las circunstancias, las situaciones que se me presentan, como yo actúo, como yo hablo. Cada cosa pequeña que
yo decida hacer, va a ir, es un granito que voy sumando a mi propósito, que es glorificar a Dios